Viernes 27 de marzo me meto a Yahoo Finance. Okay. Lo primero que leo al abrir Yahoo Finance es esta barra de acá arriba. Okay. Tenemos el Standard & Poor's, que agrupa las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, desde Apple hasta Coca-Cola, pasando por bancos, farmacéuticas y petroleras. Tiene una tendencia a la baja del 0,94% y menos 60,88%. ¿Esto qué significa? Esta mañana los futuros proyectaban una caída del 0,42%. Ahora, con los mercados abiertos, la caída real es de 0,94%, más del doble de lo que se esperaba. El mercado abrió peor de lo proyectado. No es un día aislado, llevamos 4 viernes consecutivos en negativo y cuando algo baja sistemáticamente, semana tras semana, ya no es ruido, es una tendencia. En el Dow Jones tenemos 1% menos. En el Nasdaq tenemos menos 1,36%. Lidera las caídas en este caso. El Nasdaq lidera las caídas otra vez bajando 1,36%. Esta es la sección de las tecnológicas. Apple, Google, Meta, Nvidia, Amazon, Microsoft. Ahora sé que están pensando, pero Apple no está también en Standard & Poor's. ¿Cómo puede estar en los dos al mismo tiempo? Muy buena pregunta. Los índices no son cajitas separadas donde cada empresa puede estar en uno solo. Son listas con criterios distintos y una empresa puede aparecer en varias al mismo tiempo. Es como el cuadro de honor del colegio y la lista de los mejores en matemáticas. Un estudiante puede aparecer en los dos si cumple los criterios de ambos. Apple, Google y Microsoft son tan grandes que califican para el Standard & Poor's por su tamaño y para el Nasdaq por ser tecnológicas. Entonces, cuando digo que el Nasdaq cae más que el Standard & Poor's, lo que realmente estoy diciendo es que las empresas tecnológicas en particular están sufriendo más que el mercado en general, aunque sean las mismas empresas en muchos casos. Seguimos con el VIX. Ahora viene el número que más importa, el VIX. Este índice no mide cuánto vale una acción, mide el miedo del mercado. Imagínense un termómetro, pero en vez de temperatura mide nerviosismo. Por debajo de 15 todo está tranquilo, los inversores están relajados. Entre 15 y 25 hay preocupación. El mercado está inquieto. Por encima de 25 los inversores están asustados y por encima de 30 hay pánico. Esta mañana el VIX estaba en 29,57, ahora ya está en 30,19, subiendo un 10,02%. En pocas horas subió todavía más. Estamos tocando la puerta del nivel 30, la zona de pánico. Y fíjense en algo importante, mientras todos los otros índices bajan, el VIX sube. Siempre es así, el miedo y los precios se mueven en direcciones opuestas cuando el mundo cae y el miedo sube. La última vez que el VIX estuvo así de alto fue cuando Trump anunció los aranceles masivos el año pasado. Esto le da contexto de la magnitud de lo que estamos viviendo. El oro sube hoy un 0,98%. Necesito contarles algo que pasó esta semana porque es muy contraintuitivo. Normalmente el oro es el refugio por excelencia. Cuando hay guerras o crisis, mucha gente se refugia en el oro. La gente compra oro porque no le pertenece a ningún gobierno, nadie lo puede imprimir y lleva miles de años siendo considerado valioso. Pero esta semana el oro cayó varios días seguidos, incluso mientras la guerra escalaba. ¿Cómo es posible esto? Porque los grandes fondos de inversión necesitaban efectivo urgente para cubrir pérdidas en otras partes de su portafolio. Y cuando necesitas efectivo rápido, vendes lo que más fácil se vende. Y pues el oro es muy fácil de vender. Es como si tuvieras una emergencia en casa y necesitaras dinero ya. Tienes joyas, un carro, un televisor. Lo primero que vendes es lo que más rápido te va a dar el efectivo. Eso hicieron los grandes fondos con el oro esta semana. Coincide exactamente con el VIX subiendo. Más miedo en el mercado, más gente busca refugio en el oro. La conexión es directa. Y tenemos el Bitcoin, cae un 4,76%, más que cualquier índice bursátil. Esto desmorona un mito que mucha gente tiene, que Bitcoin es oro digital y que en las crisis sube como refugio. La realidad es diferente.
Bitcoin todavía se comporta como un activo de riesgo, se mueve muy parecido al Nasdaq. Cuando los inversores tienen miedo, venden Bitcoin junto con las acciones tecnológicas. ¿Por qué? Porque el Bitcoin lo compran principalmente personas que buscan hacer crecer su dinero rápido, no personas que buscan protegerlo. Cuando llega el miedo real, esas personas salen corriendo primero. ¿Llegará el día en que Bitcoin sea un verdadero refugio como el oro? No lo sabemos, puede ser. Pero hoy, con estos datos en la pantalla, todavía no se mueve en ese sentido. Y los bonos del tesoro, el bono del tesoro americano a 10 años es básicamente un préstamo que le haces al gobierno de Estados Unidos. Tú le das dinero hoy y ellos te lo devuelven en 10 años con un interés. Cuando esa tasa sube, pasan dos cosas. Primero, significa que los inversores exigen más interés para prestarle a Estados Unidos. Es una señal de que ven más riesgo. Y segundo, esto les afecta directamente. Todas las tasas de préstamo del mundo se mueven con este número. Las hipotecas, los créditos de auto, las tarjetas de crédito. Cuando esta tasa sube, endeudarse se vuelve más caro para todos. Hoy está en 4,45. Antes de que empezara la guerra estaba en 3,97. Ese medio punto suena pequeño, pero en una hipoteca de 30 años se traduce en decenas de miles de dólares más que terminas pagando. Y la peor noticia es que mientras el petróleo siga alto por la guerra, la inflación no baja. Y mientras la inflación no baje, la Fed no puede recortar las tasas. Tus créditos se quedan caros por más tiempo. Vámonos a la parte de los titulares. Seguimos con la parte de los titulares. Básicamente todo gira alrededor de un solo tema: la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, que comenzó el 28 de febrero. Vamos uno a uno. Trump cambia el tono sobre el estrecho de Hormuz. Ok, el estrecho de Hormuz, memoricen porque esto lo vamos a escuchar mucho durante las próximas semanas. Es un canal de agua de apenas 33 kilómetros de ancho entre Irán y la península arábica. Parece pequeño en el mapa, pero por ahí pasa aproximadamente el 20% de todo el petróleo del mundo. Venezuela, Arabia Saudita, Irak, Kuwait, toda su producción tiene que pasar por ahí para llegar a los mercados globales. La analogía perfecta: imagínense que toda la comida de la ciudad entra por una sola carretera de 2 carriles. Si alguien bloquea esa carretera, todos tienen hambre. Eso es el estrecho de Hormuz para el petróleo mundial. Irán lo controla y ha estado cobrando peajes a los barcos que quieren pasar. Eso dispara el petróleo, que dispara la inflación, que complica la Fed, que afecta tus inversiones y tus créditos. Todo está conectado por este canal de 33 kilómetros. Wall Street dice que las acciones están demasiado baratas para ignorarlas. Este titular representa el debate más interesante ahora mismo. Hay dos equipos. El equipo optimista dice que las acciones han caído tanto que ahora están baratas. Es momento de comprar. Es la mentalidad de Warren Buffett. Sé codicioso cuando otros tienen miedo. El equipo pesimista dice: cuidado, cuando hay guerra, inflación alta y tasas altas al mismo tiempo, las acciones pueden seguir cayendo mucho más. Lo que parece barato hoy puede parecer caro en 6 meses. ¿Cuál tiene razón? Nadie lo sabe. Pero lo que sí saben los dos equipos es esto: si vas a invertir en este momento, necesitas tener estómago de hierro para ver tu inversión caer antes de subir, y necesitas un horizonte de tiempo largo, mínimo de 3 a 5 años. Invertir sin esa paciencia en un mercado así es como apostar, no como invertir. Aquí está otro lado de la misma moneda. Mientras Microsoft está siendo cuestionado por sus inversores, Amazon sale hoy con un artículo en CNN diciendo que su apuesta en IA lleva 20 años en construcción y que todo esto era parte del plan. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? En realidad, ninguna. Los dos están gastando enormes cantidades de dinero en inteligencia artificial sin ver retorno todavía. La diferencia es el relato. Microsoft está a la defensiva explicando por qué sus números son malos. Amazon está siendo proactivo contando su historia antes de que los números los golpeen. Aquí hay una lección de finanzas personales disfrazada de noticias corporativas. No es
solamente cuánto gastas, sino cómo explicas ese gasto. En tus finanzas pasa lo mismo. La diferencia entre estoy endeudado y estoy invirtiendo en mi futuro a veces es solo el marco con el que lo ves y si los números respaldan esa historia. Amazon acaba de despedir a 30.000 personas y lo llama una apuesta de 20 años. No sé si será visión, será excusa. Siempre terminan diciendo que es una apuesta a largo plazo. Ahora viene el ejemplo más cotidiano de todo lo que les he explicado. Hay un titular hoy que dice cómo el alza de la gasolina está afectando las ventas de comida rápida. Me parece el más importante de todos para nuestra audiencia, porque esto no es Wall Street, esto es tu vida de todos los días. ¿Cómo conecta la guerra de Irán con el precio de la hamburguesa, por ejemplo? Así, Irán cierra el estrecho de Hormuz, el petróleo sube, la gasolina sube, los repartidores de DoorDash, Uber Eats y las pizzerías pagan más por llegar a tu puerta. Ese costo se lo trasladan a la población, a ti. Ese costo te lo trasladan a ti en el precio del delivery o directamente dejan de hacer entregas en zonas menos rentables. Un conductor de Walmart documentó cómo la gasolina subió de 2.45 el galón a fines de febrero a 3.83 el 20 de marzo, en menos de 4 semanas. Y al mismo tiempo sus propinas bajaron porque la gente también está gastando menos. Le pegó por dos lados. Y un dueño de pizzería en Connecticut dijo algo que resume todo. Su negocio está en modo crisis. El 60% de sus ventas son a domicilio y ahora tiene que pagarles extra a sus repartidores para que puedan cubrir la gasolina, lo que come directamente su ganancia. Esta es la cadena que nadie explica en las noticias financieras. Una guerra a miles de kilómetros de distancia termina encareciendo el delivery del fin de semana. Todo está conectado. Y perfecto, porque este reporte muestra una gráfica de cómo el precio impacta en tu bolsillo. Mira cómo venía en la industria de los restaurantes. Tuvo un pic de subida durante el mes de enero de este año y de allí inmediatamente empezó a descender. Luego tuvo una leve mejora y de allí se mantiene. Esto va a ser así mientras no tengamos noticias positivas de la guerra. Así, con recorrer la pantalla de Yahoo Finance, tenemos la historia completa de lo que está moviendo el mundo esta semana. Una guerra, un canal de agua de 33 kilómetros, el petróleo que ya subió un 25% en un mes y cuyo equipo de gobierno está simulando qué pasa si llega a $200. El índice del miedo tocando la puerta del pánico. Las tecnológicas más grandes del mundo estancadas y el debate sobre si esto es una crisis o la oportunidad de la década. Antes de cerrar, quiero que se lleven 3 ideas concretas. Primero, en momentos de volatilidad, no tomes decisiones impulsivas, ni vendas todo con el pánico, ni compres todo con la euforia. Segundo, si no tienes un fondo de emergencia todavía, este es el recordatorio que necesitabas. Cuando los mercados se mueven así, la tranquilidad la da tener el efectivo disponible, no tener inversiones. Y tercero, el primer paso para proteger tus finanzas en cualquier contexto es conocer tus números, saber exactamente cuánto entra, cuánto sale y cuánto te sobra cada mes. Es el punto de partida que yo misma uso. Si este video te fue útil, compártelo con alguien que necesite entender qué está pasando al día de hoy. Nos vemos la próxima semana con Finanzas de Acero.